aritmético de los volúmenes diarios para todos los días del año, previsible o existente en una sección dada de la vía. Su conocimiento da una idea cuantitativa de la importancia de la ruta en la sección considerada. En realidad, este parámetro no nos da, digamos, las luces para decir en función del valor, yo tengo que optar este tipo de camino o de carretera, sino que solamente nos da una idea, ¿de acuerdo? De la concurrencia de vehículos a la carretera, ¿de acuerdo? Ahora, hacer aforos anuales y las 24 horas del día realmente es muy costoso, eso les digo porque se requiere de bastante apoyo logístico, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar eso, muchas veces, ya por la cuestión económica, que en realidad siempre es un factor muy importante en cualquier proyecto, nos podemos optar a algunos otros criterios como los que vamos a ir explicando. Veamos entonces el siguiente. El tránsito promedio diario, ¿ya? O el TPD. Entonces, para asumir este tránsito promedio diario, ¿de acuerdo? Podemos nosotros no directamente hacer un aforo en forma anual, sino que podemos hacer, dependiendo de las posibilidades, cada 6 meses, o sea, hasta 6 meses, quiero decir, hasta 3 meses, hasta un mes, e inclusive, o sea, lo menos que tengo que hacer es hasta una semana, ¿de acuerdo? No puedo hacer menos de eso, ¿no? Perdón. Obviamente que además, esa semana que podría ser mi aforo, ¿de acuerdo? Tiene que ser en lo posible en una fecha donde el camino es más usado. Ya, por ejemplo, ¿no? A manera de ejemplo, simplemente. Si yo quisiera hacer algún proyecto para nuestra ciudad de Oruro, entonces ustedes saben cuándo serían las mejores fechas de aforo, ¿no es cierto? Durante una semana antes del carnaval, podría ser, ¿no? Entonces, más o menos ese es el criterio que hay que adoptar. Muy bien, pero hagamos la definición de lo que es el tránsito promedio diario. Dice, ¿no? Es el promedio aritmético de los volúmenes diarios, aforados en un tiempo determinado. ¿De acuerdo? Entonces, ese tiempo determinado, repito, puede ser 6 meses, puede ser 3 meses, 2 meses, un mes, 3 semanas, 2 semanas, pero lo mínimo es una semana. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Ahora, es importante
No hay una hora que sea, digamos, de tránsito libre. Por ejemplo, están haciendo algunos compañeros de la carrera algunas tesis un poco para demostrar ese aspecto, ¿no? Si en verdad realmente es bastante o afecta bastante, digamos, la cantidad de vehículos que concurren, en este caso, a las calles. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, es una técnica, por eso es que lo estamos mencionando, ¿no? Ahora, de que algunos países adoptan para el diseño la hora 100, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en las horas pico todavía más problemas van a tener, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que quiere decir. Y les digo, ¿no? El criterio de la 30ª hora es criterio de la Ashton. Muy bien. Ahora, vamos a un poquito adecuarnos a nuestro medio, porque hace rato empezaba diciéndoles que hacer aforos es un trabajo muy costoso, ¿sí? Y sacrificado además, ¿no? Entonces, estudios efectuados por la ASTO han llegado a relacionar, ¿no? Obviamente no va a ser exacto, pero más o menos tiene un grado de aproximación confiable. Repito, han llegado a relacionar el TPDA con el BHD, dice, ¿no? Ahora, leamos este paso. A falta de información estadística que permita elaborar el análisis detallado del comportamiento de una ruta existente, se podrá usar la relación empírica extensamente comprobada en caminos de tránsito mixto, que relaciona el TPDA con el PHD. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer una síntesis de esa relación. Entonces dice, ¿no? El BHD, ya, año puede ser igual a un factor entre 0,12 y 0,18, como ustedes pueden leer, ¿ya? Y inclusive entre 0,10 y 0,15 para un TPDA cuando se adopte la hora 100, ¿de acuerdo? A ver, vayamos en detalle este rango entre 0,12 y 0,18. Dice, ¿no? 0,12 corresponde, o coeficientes, perdón, de 0,12 corresponden a carreteras de tránsito mixto con variaciones estacionales moderadas. A ver, algunos términos son bien específicos y bien propios, digamos, del análisis que hacemos en cuestión de carreteras, ¿ya? Esta variación estacional moderada, ¿qué quiere decir? Entonces, podemos interpretar nosotros, ¿ya? Como algo que obviamente no hace que haya paradas en los vehículos, ¿de acuerdo? Claro, siempre pueden existir paradas por cualquier imprevisto, ¿no es cierto? Tampoco quiere decir que nunca va a haber paradas, ¿verdad? Pero cualquier imprevisto siempre hace que podamos, obviamente, parar. Entonces, si nosotros tenemos una carretera donde el tránsito es continuo y no hay mayor problema para efectuar paradas, entonces podemos adoptar este factor del 0,12 al TPDA. Y con eso podemos calcular el BHD. ¿De acuerdo? Entonces, eso está permitido, no lo digo yo. He estado revisando bibliografía y casi todos los países optan el mismo criterio. Ahora, vámonos al otro extremo. O sea, me refiero al 0,18. Coeficientes de 0,18 corresponden a carreteras con variaciones estacionales marcadas, ejemplo, el turismo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Una variación estacional marcada. Eso quiere decir que hay paradas frecuentes en la carretera, ¿no?, que efectúan los usuarios. Entonces, obviamente, por eso el ejemplo ya nos dice todo. Muchas veces sucede eso, ¿no ve? Estamos movilizándonos y observamos algún, qué sé yo, alguna ruina o algo atractivo que existe en la carretera y le solicitan inclusive al conductor que vaya un poco lento
porque quieren, digamos, sacar una fotografía, etcétera. O finalmente le dicen que se detenga para que bajen y les dé 5 minutos para que puedan hacer, digamos, una toma, una inspección, una visita, aunque rápida, etcétera. Bueno, entonces, si esa es la característica de una carretera, entonces podemos adoptar, en todo caso, al TPDA, el factor de 0.18. Entonces, con eso que vamos a calcular el BHD. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere cuando nosotros tengamos datos relativamente precarios que se puede hacer, aunque la norma en la carrera es que hagan obviamente los aforos lo más extensos posibles, etcétera. Pero en un proyecto, digamos, de un camino rural, etcétera, se puede adoptar este criterio. No está mal, es recomendado, como ya les comentaba, casi por todas las normas, especialmente latinoamericanas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede. Perdón. Ahora, el otro dato que nosotros debemos cuidar es la determinación del crecimiento del tránsito. Obviamente, en la actualidad, los crecimientos de tránsito son positivos. O sea, ¿qué quiero decir? Que la cantidad de vehículos va incrementándose día que pasa. Pero en algunos otros sectores, digamos, productivos fundamentalmente, si ha dejado de funcionar la empresa, entonces, ¿cómo son los índices de crecimiento? No, ya no son índices de crecimiento, sino de decrecimiento, ¿verdad? O sea, valores negativos. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenemos que necesariamente estimar. ¿Para qué? Para elegir el tipo de ruta que vamos a construir y recomendar como conocedores de la parte técnica. Muy bien. A ver, vamos a ver el siguiente párrafo un poquito para tratar de mejorar los criterios que vamos manifestando. Dice, ¿no? Deben establecerse los volúmenes de tránsito presentes en el año de la puesta en servicio del proyecto y aquellos correspondientes al año horizonte, además de fijar algunas características del proyecto. Permite eventualmente elaborar un programa de construcción por etapas. A ver, les explico este detalle, ¿ya? Necesariamente cuando nosotros vamos a iniciar un proyecto, entonces tenemos que elaborar el proyecto, tenemos que hacer los aforos, etcétera. Y obviamente en función de esos aforos vamos a establecer, digamos, un crecimiento determinado de vehículos, ¿sí? Pero en la práctica, digamos, normal que se hace en este tipo de proyectos, hacemos el proyecto y gestionamos ese proyecto. Entonces, en esa gestión de proyecto podemos tardar, qué sé yo, 2, 3 años, hasta 4 o 5 inclusive. Entonces, en esos 5 años, pues obviamente, por lo que sucede actualmente, el índice de crecimiento ha subido. Entonces, al 5.º año, digamos, recién construimos la infraestructura, ¿ya? Entonces, nosotros, obviamente, a partir de ese 5.º año, volviendo a hacer el aforo respectivos, recién hacemos la proyección del año horizonte, o sea, del año de vida útil del proyecto, que desde luego va a variar, ¿no es cierto? Es lógico pensar ese aspecto, ¿de acuerdo? Ahora, evidentemente, ya les he explicado en un capítulo anterior, que la construcción no es del kilómetro 0 al kilómetro 80, por decir algo, sino que normalmente se hace por tramos, ¿ya? En virtud precisamente a la gestión que se efectúa. Entonces, podemos hacer, digamos, solicitar un préstamo a cierta institución
para un tramo determinado, qué sé yo, por decir algo, 40 kilómetros o 30 kilómetros, etcétera, etcétera. O sea, es así como se construye en nuestro medio. Eso se hace, pues, finalmente porque no tenemos la capacidad económica de hacer inversiones altas directamente. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es bastante entendible lo que sucede. Sigamos adelante. Bien, vamos a leer y vamos a un poquito comentar también al respecto. Dice, ¿no? En el caso de caminos locales o de desarrollo, que por lo general no inducen cambios estructurales en la red vial y que rara vez enfrentan problemas de congestión a lo largo de su vida de diseño, tasas de crecimiento del tipo histórico observadas en la región pueden ser suficientes para abordar el problema. A ver, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, creo que lo que se ha escrito es muy puntual, ¿no? Está referido a caminos locales o de desarrollo, ¿ya? Entonces, yo les había mencionado que en este tipo de caminos, bueno, pueden haber 20 vehículos que transitan en la carretera, 30, pongámosle 100, ¿ya? Entonces, aún así, obviamente, sigue siendo bajo, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a construir un otro, o voy a hacer el proyecto de un otro camino con características sociales, topográficas, climatológicas similares, entonces no es tan necesario que hagamos ese estudio del aforo. ¿Por qué? Porque obviamente casi se va a repetir lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces eso es un poco para alivianar el trabajo que tenemos que efectuar, ¿de acuerdo? Entonces a eso se refiere puntualmente lo que se hace en estos casos. Muy bien, sigamos. Ahora, que termine de... Bien, decía entonces, en el caso de autopistas, autorrutas, primarios y eventualmente colectores, se requerirá un estudio especial para proyectar la evolución del tránsito en todos sus aspectos. O sea, si nosotros a través del TPDA consideramos que el valor es relativamente alto, entonces tenemos que obviamente afinar lo más que se pueda para obviamente hacer el diseño, en primer lugar geométrico, y luego el diseño estructural, ¿no es cierto? Entonces, es importante prestarles, reitero, como dice el párrafo, la mayor atención para este tipo de carreteras que tengamos que construir. Muy bien. Ahora sí. Con eso, entonces, habíamos terminado el criterio, digamos, de qué parámetros, además, nosotros debemos munirnos para hacer el diseño de una carretera o camino. Ahora vamos a pasar a ver algunos conceptos también en lo que concierne a la velocidad en el diseño vial, ¿ya? Entonces, vamos a ver 4 tipos de velocidades, cada uno con características obviamente propias. Veamos el primero, velocidad de proyecto. En otros países también lo llaman velocidad de diseño, ya por si acaso, son sinónimos. Entonces, esta velocidad de proyecto pues me sirve para diseñar los elementos mínimos que tiene que tener la carretera en condiciones de tránsito libre, sin que haya influencia, por ejemplo, de aspectos climatológicos fundamentalmente, ¿de acuerdo? Entonces, con esta velocidad, repito, yo voy a diseñar los elementos de la carretera, que en realidad son 2, ¿no? Las rectas, o sea, los tramos rectos y los tramos
en curva. ¿De acuerdo? Entonces, veamos y revisemos a manera de hacer una retroalimentación este aspecto. Bien, dice, ¿no? Es la velocidad que permite definir las características geométricas mínimas de los elementos del trazado bajo condiciones de comodidad y seguridad, sin que prime condiciones de tránsito y climatológicas. ¿De acuerdo? O sea, esta última parte quiere decir, es como si el vehículo que estaría en este caso recorriendo la carretera está solo, ¿sí? No hay otro vehículo, no hay lluvia, no hay viento, que son los factores que más afectan en este caso para este tipo de análisis. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, en esas condiciones, pues nosotros vamos a hacer el diseño de elementos. Dice, ¿no? Bueno, la velocidad de proyectos reemplaza a la denominada velocidad de diseño. En el manual del Servicio Nacional de Caminos se usaba el criterio de velocidad de diseño. Ahora, en el manual de la ABC se usa el criterio de velocidad de proyecto. Repito, son sinónimos. La velocidad específica. ¿Cuándo se da una velocidad específica? Pues cuando las condiciones obviamente están dadas. A ver, les voy a poner un ejemplo. El tramo Oruro-Caracol, ya, donde normalmente es una recta, ¿sí? Con dos quiebres o dos curvitas, obviamente con declinaciones bastante pequeñas. Ya, entonces yo les pregunto, la carretera tiene una velocidad de proyecto de 80 kilómetros hora. Pero los vehículos, ¿a cuántos recorren? Los más, ¿no? A velocidades mayores. Están yendo a 100, 120, 140 inclusive. ¿Por qué? Porque obviamente las condiciones se dan. ¿Cuáles condiciones? Por ejemplo, la distancia de visibilidad. La distancia de visibilidad es pues, al infinito en esa carretera, ¿no ve? O sea, todo se puede ver. Además, como ahora es doble vía, mejor todavía, ¿no es cierto? Porque hay dos calzadas que tienen ya los sentidos de tránsito definidos. Entonces, esas condiciones hacen que aparezca la velocidad específica. ¿De acuerdo? Entonces, no es de, obviamente, extrañar que en condiciones favorables los vehículos puedan ir a mayores velocidades. A ver, veamos ahora lo que dice, en este caso, el manual de la ABC. Bien, dice, ¿no? Es la máxima velocidad a la cual se puede circular por un elemento de trazado en condiciones de seguridad y comodidad, encontrándose el pavimento húmedo, los neumáticos en buen estado y sin que existan condiciones, esa partecita, ¿no? Sin que existan condiciones meteorológicas del tránsito, del estado del pavimento o del entorno de la vía que impongan limitaciones a la velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues obviamente que vamos a hablar enseguida de un término que se llama condiciones prevalecientes. Entonces, las condiciones prevalecientes son aquellas donde tenemos la mayor cantidad de fenómenos que puedan existir, empezando de los climatológicos, ¿no? O sea, lluvia, viento, etcétera, etcétera, ¿no? Y el estado del pavimento también, que es otro factor muy importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos, digamos, determinar esa velocidad específica o cuándo lo vamos a hacer? A ver, en esta parte está, vamos a leer.
La velocidad específica debe entenderse como la máxima velocidad a la que se puede recorrer en una curva horizontal de radio hiperaltedad. ¿De acuerdo? Entonces, en esa condición, o sea, en la curva, donde vamos a conocer su radio y su hiperaltedado, estaríamos tomando en cuenta específicamente lo que es la velocidad específica, ¿no? Como su nombre lo dice. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Pasemos al tercer tipo de velocidad, que en este caso es la velocidad de operación. Vamos a leer en primera instancia y luego vamos a complementar el criterio del mismo. Dice, ¿no? Es la velocidad media de desplazamiento que pueden lograr los usuarios en un tramo de carretera de una velocidad de proyecto dada, bajo las condiciones prevalecientes del tránsito, del estado del pavimento, meteorológicas y grado de relación de estas con otras vías con la propiedad adyacente. Muy bien. A ver, para que se entienda mejor y rápido. Fíjense ustedes, digamos, estamos haciendo un viaje de Oruro a La Paz, donde tenemos 220 kilómetros de distancia que recorrer, ¿sí? Y bueno, sabemos que la velocidad de proyecto es 80 kilómetros hora. Entonces, teniendo la distancia y la velocidad de proyecto, podemos determinar un tiempo que tardaríamos en recorrer dicho tramo, ¿verdad? Sencillo la cosa del análisis. Pero, por ejemplo, ¿no? Haciendo esa relación del tiempo y la velocidad de proyecto, nosotros obviamente definimos que podemos tardar, si no me equivoco, son 2 horas 20 minutos, ya para cubrir los 220 kilómetros. Pero en cuanto llegamos, bueno, ustedes saben bien, ¿no? Muchos tienen inclusive la experiencia, 3 horas y media, 4 horas, etcétera. Pues, ¿por qué llegamos en esas 3 horas y media o 4 horas? Porque, bueno, pues, el tránsito no es libre, ¿no? Entonces hay puntos conflictivos que hacen que ocasionen paradas al vehículo, ocasionen velocidades mínimas al vehículo, etcétera. Entonces, obviamente, además, si la carretera no está mantenida, entonces, pues la velocidad automáticamente disminuye, ¿ya? Y como que sucede. Entonces, no solamente puede ser un sector, pueden existir varios sectores, y eso es cierto, ¿no es cierto? Hay varias poblaciones que, bueno, pues casualmente la carretera está pasando casi por el centro de esas poblaciones. Entonces, en ese caso, ya estamos en un área urbana donde necesariamente necesitamos reducir la velocidad. Entonces, a eso se llama una velocidad de operación. Repito, donde obviamente ya tengo dificultades en poder ejecutar la velocidad de proyecto, a pesar de que nosotros podemos diseñar la misma para un valor determinado. ¿De acuerdo? Bien. Y finalmente tenemos la velocidad del percentil 85. Ya, esta velocidad del percentil 85 se lo ha implementado porque, bueno, sucede lo siguiente. Nosotros tenemos diferentes caminos, carreteras, etcétera, donde siempre tenemos la señalización de la velocidad, ¿verdad? Entonces dice 60 kilómetros hora, digamos, ¿no? Pero los vehículos van a 60. No, los más van a más de 60. Y ese es el problema, ¿ya? Y ese es el problema.
Claro que hay una policía caminera que regula, según lo que se dice, la velocidad de los vehículos en la carretera, pero eso es cuando estamos cerca de Navidad, nomás pues eso es, ¿no ve? Después, no hay tal, ¿verdad? No hay tal. Entonces, o cuando no sé, a ver, no voy a comentar más mejor. Pero de todas maneras, no hay un control efectivo, digamos, ¿sí? Donde se respete la velocidad máxima, pero además se tendría que respetar la velocidad mínima. Si eso sucede, entonces ahí sí la carretera es bastante funcional. Pero bueno, nosotros controlamos solamente la velocidad máxima, ¿verdad? No la mínima. Un vehículo de cualquier característica puede estar en una velocidad, no importa, de 5 kilómetros